Hola, buen día. Bueno, el día de hoy quería hablarles sobre la limpieza energética, cómo llegué a ella, por qué la hago, un poco de mis experiencias y lo que fui aprendiendo de ellas. Esto no debería ser de miedo ni nada, pero aviso que quizás sí hay cosas que a algunas personas pueda darles miedo, más que nada de mis experiencias personales. También avisar que escribí todo lo que iba a compartir el día de hoy. Así que estaré leyendo por si mi voz de rato suena media automática o como si estuviese leyendo. Bueno, uno de los principales motivos por los cuales hago limpieza energética es por coherencia, ¿no? Si hago Reiki a las personas es para que las personas puedan estar sanas a nivel espiritual, energético y demás. Por lo mismo, para estar sano es necesario estar en un entorno sano. Pasa eso con las energías, la salud en general. Otro gran motivo es que detrás de cada presencia o entidad que anda por ahí hay un dolor que no se logró sanar, un problema que no se logró comprender. Hacer una limpieza es liberar parte del dolor que hay acumulado en el planeta. Para mí es transmutar esa energía. Bueno, llegué a las limpiezas energéticas por necesidad propia. Y siempre he tenido experiencias que tienen que ver con eso. Cuentan mis hermanos que cuando yo era chiquitita hablaba sola con amigos imaginarios hasta que un día uno de esos supuestos amigos imaginarios me respondió. Así pasaron varias cosas, como ver personas que pasaban por la casa, que al final no estaban ahí, escuchar voces, etc. Una vez iba caminando en la calle sola, perdida en mis pensamientos, cuando de la nada salió un perrito con su correa arrastrando y una señora me gritó, me dijo, agárralo, y el perro pasó como por debajo mío. Y yo me di vuelta a agarrarlo y el perro no estaba. Y quedé como que, ¿dónde se fue? Entonces miré hacia la señora como para ver qué pasaba y la señora tampoco estaba. Y ahí quedé un buen rato tratando de entender, mirando para todas partes y como no logré entender nada, bueno, seguí con lo mío. Pero lo más fuerte que me pasó fue cuando tenía como unos 15 años. Lo más fuerte que me ha pasado yo creo hasta el día de hoy con respecto a estas vivencias quizás más paranormales. Vivía en el campo con mi mamá y su pareja y hace rato que ya pasaban cosas raras en la casa. A veces se escuchaba la escalera por las noches como que alguien subía. Y cuando la pareja de mi mamá salía de la ciudad dormíamos juntas en la pieza de ella. Así que cuando se escuchaban los pasos en la escalera yo siempre pensaba que era la pareja de mi mamá que había llegado antes. Y siempre le preguntaba así como, ¿ya llegó o no llegaba mañana? Y ella siempre me decía que me durmiera, así como, ya, duérmete rápido. Y yo supongo que ella no quería que me asustara. Y como me decía que me durmiera, bueno, me dormía. De cierta forma ya me había acostumbrado a ver cosas de reojo, a ver personas, sombras, luces. Muchas veces cuando me sentaba en la cama también sentí como la cama se hundía al lado mío, como si alguien se estuviese sentando. Y era algo que se sentía como físicamente, pero si tú mirabas, también se lograba ver que la cama estaba hundida. Bueno, todas esas veces yo salí corriendo asustada. Y de pronto todas esas cosas que pasaban de forma aislada comenzaron a pasar más y más seguido. Y también me acostumbré a eso. Hasta que varias veces ya en la noche, mi mamá empezó a venir a mi pieza cuando yo estaba durmiendo. Y supóngase, ya yo estaba durmiendo, de pronto ella llegaba, yo me despertaba y ella me decía, ¿estabas despierta? Y yo, no. Y ahí me decía, disculpa, sigue durmiendo. Y esto pasaba varias veces. Pero como yo estaba medio entre dormida, medio despierta, no hice mucho caso. Y seguí en lo mío. Y creo que una vez le pregunté, como, ¿por qué siempre iba en las noches? ¿Qué pasaba? Y me decía, no, que fui a buscar unas cosas, o no, escuché ruidos, pero eran los perros afuera. Y así cada vez. De pronto un día ya me dieron permiso para tener a mi perrito en mi pieza. Y fueron cambiando cosas muy, muy de a poco.
Un día la escuché decir que en la noche había escuchado como que arrastraban cajas en mi pieza. Y yo pensé, quizás fueron los perros afuera, quizás escuchó mal. Igual mencionarles que yo vivía en el campo y no tenía vecinos. Y así cada noche ella venía, me preguntaba qué pasaba. O yo la veía como despertaba a veces y ella estaba revisando mi pieza. Así hasta que un día desperté en la noche y desperté sintiéndome incómoda. Y miré hacia los lados de la cama, traté de volver a dormir y cuando me estaba quedando dormida escuché pasos, pero en mi pieza. Y tenía piso de madera y eran pasos, no era como crujido no, eran claramente pasos. Entonces me asusté y prendí la luz, me dio mucho miedo. Y traté de no pensar en eso, traté de dormir con la luz encendida. Así varias veces más, veía cosas, sonaban pisadas, sonaba la escalera que daba hacia mi pieza. Y cada vez más seguido, hasta que me acostumbré a escuchar las pisadas y sabía ya como que me tenía que dormir a cierta hora porque después de eso empezaban las pisadas. Y estas se escuchaban a una mitad de mi pieza. En la otra mitad nunca se escuchaban, así que empecé a dormir en la otra mitad, en una cama nido de estas que están en el suelo y que tienen rueditas. Me sentía mucho más segura en el suelo, además que ahí podía tener a mi perrito durmiendo al lado mío. Bueno, pasé un tiempo así, pero una noche desperté porque la radio de la cocina sonaba muy muy fuerte y estaba chirriando, ni siquiera ponía música, solo chirriaba muy fuerte y desperté, la música fuerte y el ambiente estaba horrible, muy, muy raro, muy feo. Si una noche desperté sintiéndome incómoda, esa noche desperté sintiéndome muy feo, horrible. Escuché la radio, quise ir a apagarla, pero me sentía como tan rara, tan incómoda que no me atrevía a moverme, de hecho. Y en eso que estaba dándome ánimos para ir a apagarla, porque estaba todo apagado, estaba todo oscuro, solo la radio de la cocina sonaba fuerte. De pronto se empezaron a escuchar los pasos, otra vez, solo que esta vez parecían como más fuertes, más agresivos, más rápidos, y parecían andar como en círculos, así como de un lado para otro. De pronto esos pasos se empezaron a acercar a mí, me dio más miedo. Cerré los ojos porque no me podía mover, no podía hacer nada. Y no me podía mover del miedo, no porque no pudiese, literal. Bueno, cerré los ojos, mi perro empezó a gruñir. Y no sé, ahora que lo digo, siento que suena todo como muy caótico. La radio, el perro gruñendo, las pisadas súper agresivas de acá para allá. Pero yo lo recuerdo todo pasando muy, muy lento. Las pisadas se acercaron tanto a mí que se detuvieron en la cabecera de mi cama. Mi perrito gruñendo así como nunca y yo con los ojos cerrados, con mucho miedo. Y se detuvieron ahí, entonces hubo como un silencio largo, yo inmóvil sin ser capaz de abrir los ojos. Y yo sé que quizás a muchas personas no les haga sentido esto o como que no lo entiendan, pero yo podía sentir la presencia de ese ser ahí de pie. Y escucharlo también, era como un sonido que hacen las ropas de una persona cuando se mueve. Ese sonido estaba ahí. Fueron segundos muy largos cuando de pronto la entidad que estaba ahí pateó la cama en la que yo estaba. Y la pateó así, bueno, yo imagino que la pateó, no sé, pero la movió muy fuerte. Tan fuerte que se llegó a mover, muy brusco, y ahí mi perro empezó a ladrar. Y en ese momento, le juro que yo sentí tanto miedo, que sentía como mi corazón golpeaba mi pecho. Y tan fuerte que pensé, me voy a morir de un paro cardíaco. Y pensaba, necesito calmarme o terminaré muriendo de un paro cardíaco. Y no se los había mencionado antes, pero en este tiempo, cuando yo veía cosas o escuchaba cosas, yo siempre rezaba. Y para que pararan, ¿no? Y luego de rezar sí me sentía mejor, pero llegó un tiempo en el que rezar ya no me servía,
Llegó un tiempo en el que yo intentaba rezar y no me acordaba cómo era. Por ejemplo, el Padre Nuestro, ¿no? Llegó un tiempo en el que ya no me podía acordar. Supónganse que lo decía todos los días y un día ya no pude decirlo en orden. Y al pasar los días después de eso, ya no podía rezar porque no me acordaba cómo era. Bueno, ahí en ese momento en el que pensé que me iba a morir de un paro cardíaco del susto, intenté rezar, no pude y al final decidí hablar y dije: Diosito, dame las fuerzas para salir corriendo. Solo necesito las fuerzas para salir corriendo, nada más. Lo dije así en mi mente, lo pedí varias veces y estaba en eso cuando de pronto me dio como un golpe de valor. Abrí los ojos, me levanté y corrí hasta la pieza de mi mamá. No sé cómo, no sé si la luz de la cocina estaba prendida, apagada, cómo bajé esas escaleras. Solo recuerdo que corrí y llegué a la pieza de mi mamá. Y ahí ella se preocupó un poco, más que nada por cómo latía mi corazón. Me acosté con ella y dormí. Y parece que mi mecanismo de defensa es dormir, así que no me juzguen. Estaba muy asustada, muy nerviosa. Mi mamá me abrazó y me pude dormir, ¿no? La cosa es que al día siguiente yo me quería ir a la casa de mi papá a toda costa. Hasta que no me traigan un cura, dije yo, o algo, yo no vuelvo a esa casa. Y no era de pedir muchas cosas a esa edad. Pero esa vez sí, estaba muy decidida. Yo no volví a esa casa hasta que alguien viniese y la exorcizara, no sé. Entonces mi mamá me ayudó a preparar las cosas para irme a la casa de mi papá. Y al salir de la casa, al irme, quise ir a mi pieza y quise como enfrentar al ser que había estado ahí, el fantasma. Algo que siempre recomiendo nunca hacer. Ya sabrán por qué. Bueno, le dije como que ese lugar era mío, que él no pertenecía a ese plano, que se fuera. Y no sé qué más le dije porque no recuerdo. Pero traté como de dejar claro que ese lugar era mío, que no me viniese a asustar, ¿no? Y luego de eso estuve 2 semanas con mi papá, hasta que perdí el miedo. Mi mamá dijo que estaba todo tranquilo, que no se había escuchado nada más. Y regresé a mi casa a la hora del almuerzo. Almorzamos, mi mamá y su pareja se fueron a dormir la siesta. Y yo quedé ahí un rato en la cocina hasta que decidí subir a mi pieza con mi perrito. Iba subiendo a mitad de escalera cuando mi perro se puso a llorar y a correr en círculos alrededor de la escalera. Ni siquiera como persiguiendo su cola o algo, sino como con desesperación y corriendo en círculos. Y lloraba, giraba, me miraba, seguía llorando, ladraba. Y traté de llamarlo, pero se veía tan desesperado que bajé y él corrió hacia la puerta, entonces la abrí y salió corriendo. Salió corriendo a toda velocidad. Salió disparado en línea recta, ni siquiera así como a andar en el patio, no, salió así, pero disparado. Entonces yo dije, qué raro. Encima afuera había, no tormenta, pero había como este viento muy fuerte que daba en la ciudad donde yo vivía. Como ciclones, vientos muy muy fuertes, entonces no se podía estar afuera. Supongamos que el rato que yo lo quedé mirando, así como qué raro, y voy cerrando la puerta, justo cuando termino como de cerrar la puerta, se escucha que algo cae en el suelo del piso de arriba, en el suelo de mi pieza. Entonces quedé como medio miedo y decidí sentarme en la mesa. Dije, ya no voy a hacer mucho caso, pero me voy a quedar aquí en la cocina, ¿no? Pero se empezó a escuchar más ruido en mi pieza. Como que primero se cayó algo y luego empezaban a arrastrar cosas. Y luego se escuchaban golpes y como que arrastraban cajas. Luego sonaba como ropa. Entonces fui a la pieza de mi mamá para avisarle, pero esta vez no me hizo caso y me echó de su pieza. Me dijo que la dejara dormir. Porque bueno, así era ella a veces. Y para pasar de la cocina a la pieza de mi mamá, había que atravesar el baño, que tenía 2 puertas que lo conectaban, ¿no? Y yo iba por el baño cuando se escucha la escalera, muy fuerte, así como tra. Y me quedé ahí como de pie y alcancé a ver cómo se movió una silla de la cocina.
Así que me dio mucho miedo y como que me eché para atrás y terminé quedándome como sentada, enrolladita en la parte de abajo del lavamanos, mirando hacia la puerta que daba hacia la cocina, ¿no? Que había quedado abierta porque no me atrevía a cerrarla, fue como el miedo del momento y solo me eché para atrás. Y en esa puerta que quedó abierta se reflejaba la luz de la cocina y luego yo empecé a ver cómo pasaban sombras, o sea, se veían las sombras reflejadas en la puerta, sombras que pasaban de aquí para allá, mientras yo escuchaba cómo se arrastraban las sillas, sonaba la escalera, los sonidos de ropa que me desagradaban mucho. Se escuchaban cosas que arrastraban en mi pieza, los pasos, y muchas veces como que las paredes crujían. Y estuve ahí, pasé ahí un buen rato, quizás 1 hora, hasta que de pronto empezaron a parar. Imagínense, estuve ahí muerta de miedo 1 hora, enrollada, sentada en el suelo, hasta que pararon. Y me quedé esperando como para ver si empezaba de nuevo, cuando de pronto se levantó la pareja de mi mamá, abrió la puerta del baño, me vio ahí, se preocupó y me dijo que él iba a ir a mirar, que no me preocupara y que yo esperara en el baño, ¿no? Bueno, me tomo algunas pausas durante la grabación para respirar hondo porque igual recordar esto igual me trae como harta adrenalina. Yo me acuerdo que pasé mucho miedo. Y ese día, luego de que revisara las cosas, no me quisieron decir mucho, pero sí me dijeron que encontraron ropa botada y las cosas fuera de lugar. Y por ahí ya en conversaciones que por ahí tienen los adultos que no se fijan bien, yo escuché y habían encontrado sillas desordenadas, botadas en el suelo, que todas las cosas de mi pieza estaban dadas vueltas, mi ropa en el suelo. Sí, hartas cosas. Entonces luego de eso, al fin llamaron a alguien para que hiciera limpieza energética. Llamamos a alguien que nosotros, bueno, yo al menos pensaba que eran estafadores, chantas, por cómo hablaban muy como bienvenidos hermanos, y no me hacía sentido. Yo pensé que eran chantas, pero la verdad es que el caballero que fue a hacer la limpieza se lo notaba de lejos. Yo al verlo me di cuenta que sabía muchas cosas y que podía, como que con su mirada miraba otras cosas, no miraba solo a ti, como que te miraba tu energía, no sé, tenía una mirada muy intensa, muy profunda. Y gracias a ese caballero al fin pude descansar y al fin pude volver a sentirme segura. Pude sentirme segura en mi casa, cosa que no sentía hace muchísimo tiempo. Fue un cambio bastante intenso y él al hacer la limpieza en la casa se dio cuenta de muchas cosas que no tenía cómo saberlas y fue la verdad de gran ayuda. Fue un antes y un después para mí en mi casa. Después pude seguir como si nada, pude seguir teniendo una vida normal en mi casa, cosa que yo jamás pensé que podría volver a pasar. Y esa noche después de la limpieza sí me costó un poco más dormir, porque la primera noche de vuelta mi mamá durmió en mi pieza conmigo y yo desde mi cama vi una luz parada en la puerta de la cocina. Traté de entender si la luz venía de afuera, si era un reflejo de algo, pero por más que intenté no logré entender, no logré hallarle sentido de dónde venía esa luz. Entonces le avisé a mi mamá, pero no me mandó a dormir. Me dijo que listo y que durmiera, ¿no? Y esa noche me costó más dormir, pero luego de eso no volvieron a pasar cosas, al menos en mi casa. Solo a veces cuando llegaba visita se escuchaban pequeños rueditos que caían, así como de la nada. Bueno, eso es todo por hoy, ya que se hizo bien largo y igual es una historia intensa de recordar, de contar. Planeo grabar la segunda parte de mi experiencia con las limpiezas energéticas
para seguir compartiendo sobre todo esto, ya que esta parte es solo un pequeño comienzo de lo que yo siento que es una historia bastante interesante y más compleja detrás. Aquí les dejo, creo yo, la primera vez que me sentí protegida y salvada gracias a una limpieza energética, que si no se hacía, la verdad, no sé qué hubiese sido de mí. Quizá me volvía loca, no sé. Y como un pequeño análisis de lo que pasó, en esta situación hice cosas que hoy en día ya sé que no se hacen. No solo por mi propia experiencia, sino también por lo que he visto en otras personas, en experiencias que hemos compartido. Lo que nunca debe hacerse, que es acostumbrarse a ellos, a su presencia, aunque no sean agresivos y solo estén ahí, sí o sí van a terminar consumiendo nuestra energía y nos van a perjudicar de una u otra forma. Lo otro que no se debe hacer es confrontar al ser o al espíritu que esté ahí en el lugar. No se confronta, ni se le habla, ni se le pregunta, nada de nada, porque eso les entrega más energía, y al tú entregar energía como de estar confrontando, estar así como un poco agresivo, le das esa misma energía de agresividad al ser y lo vuelves al final más fuerte o más agresivo. Yo creo que el único que podría hablarle o preguntarle cosas al ser o al espíritu sería la persona que va a hacer la limpieza, y se hace con amor, jamás confrontando. Bueno, todo esto lo explico mejor en mi clase de ataques energéticos. En ese tiempo, como un extra, me dijeron que ese espíritu llegó a mí a molestarme porque se sentía atraído por mi buena energía. Pero hoy en día entiendo que si bien se acercó a mí por ese motivo, no fue por ese motivo que él llegó a mi casa. Ya, eso se los contaré más adelante. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por escuchar. Cuéntenme qué les pareció, si han tenido experiencias de cositas así que no han logrado encontrar la explicación, o que ya directamente saben que son situaciones paranormales. Déjenmelo todo en comentarios. Les mando un gran abrazo y muchas gracias por escuchar.